Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí una vez más, trayéndoles un video sobre economía. En ocasiones anteriores hablamos sobre esta materia, también mezclado con algo de ingeniería e historia. Pero bueno, en fin, trataré de ser breve, no lo haré muy largo porque solo son dos definiciones, dos conceptos de algo que es muy interesante en la economía básica, sobre todo que es el tema de las filosofías o doctrinas, por decirles así. Dos doctrinas muy conocidas, opuestas en la teoría y en la praxis, que son el libre comercio y el proteccionismo, los cuales compartiré a continuación a través de la pantalla que pueden ver. Y bueno, he tomado referencia eh, Economipedia, una enciclopedia digital que habla sobre economía. En particular, yo quería hacerlo de otra manera, pero creo que esta es la manera más fácil de explicarlo, ¿no? Para mm, no volverlo más complejo. Bueno, aquí tenemos sobre el libre comercio, el libre comercio. Bueno, ¿qué es el libre comercio? Por definición técnica, tenemos que el libre comercio es un enfoque económico que defiende la eliminación de las trabas a la actividad económica de los agentes. En el interior del país se traduce en libertad de empresa con mercado libre o libre mercado, y en el exterior con libre cambio. Más abajo. El libre comercio aboga porque los agentes tengan la mayor libertad económica de manera que puedan comerciar tanto dentro como fuera del país sin obstáculos. En el ámbito interior, esta libertad económica engloba varias libertades, libertad de precios, de horarios, de contratación, etcétera. Por otro lado, en el ámbito exterior constituye el libre cambismo, es decir, la oposición al proteccionismo. Para que el libre comercio sea efectivo, debe existir un sistema que asegure el cumplimiento de los acuerdos entre privados y defienda los derechos básicos de consumidores y empresas. De esta forma, el Estado tiene un rol de garante del sistema jurídico y de negociador con otros países que compartan sus principios y el deseo de comerciar. Cabe mencionar que el liberalismo económico es la tendencia de pensamiento económico que promueve el libre comercio como la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico a través de aprovechar las ventajas comparativas de los países, alcanzar mayores economías de escala, promover la destrucción creativa y suprimir los privilegios de grupos de interés protegidos por alguna regulación injustificada. El liberalismo económico es una de las tantas escuelas económicas que hay, que es la economía liberal, normalmente asociada a la escuela clásica, neoclásica y la escuela austriaca de economía. Eh, sigamos. Bueno, aquí tenemos el libre comercio interno. El libre comercio interno se refiere al libre comercio dentro de las fronteras de un país. Decimos que en el país existe una economía de mercado que promueve la libre competencia entre las empresas por las preferencias del consumidor. En esta situación se espera que las empresas sean libres de entrar o salir del mercado y que los precios de los productos se definan por la interacción de la oferta y la demanda. El Estado, por su parte, tendrá un rol subsidiario actuando en situaciones en las que el mercado falla. En paréntesis, les aclaro, la competencia no es posible o se ve limitada, ¿no? Así el gobierno debe funcionar como garante de los derechos de propiedad de los consumidores y el cumplimiento de los contratos o acuerdos legales.
El libre comercio se opone a la intervención estatal que obstaculice el ejercicio de la actividad económica por parte de los agentes. Así, se opondrá a medidas como el salario mínimo, el control de precios o las regulaciones excesivas. Se trata de una posición defendida por el liberalismo, lo que mencioné anteriormente, ¿no? Esto resume a la principal escuela, que fue, bueno, una de las primeras escuelas de la historia eh, moderna, a finales de la historia moderna y comienzos de la historia contemporánea, que viene desde la Revolución Francesa. Esta teoría es promulgada por la escuela clásica, como dije, ¿no? Que fue postulada por Adam Smith, economista escocés, que escribió el libro de la riqueza de las naciones y que vio un sistema económico en función a lo que él predijo y que funcionó más o menos por un siglo, hasta finales del siglo posterior al siglo XIX, y lo cual lo sustituyó por la escuela neoclásica, que es la continuación de esta misma, ¿no? Entonces, esta gente promueve profundamente el tema de la libertad de precios y que juegue en rol que juegue en rol en función de la oferta y la demanda en el mercado. Continuamos con las características del libre comercio interno. Entre las características del libre comercio interno destacan las siguientes. Libre entrada y salida de empresa, libertad de iniciativa empresarial, precio determinado por la interacción entre oferta y demanda, y consumidores cuentan con información y son libres de elegir entre los distintos oferentes u ofertantes, por llamarles así. Aquí continuamos con el libre comercio externo, el cual dice, en el caso del libre comercio externo, este se refiere a una situación contraria al proteccionismo, del cual hablaremos más adelante, en donde los países pueden intercambiar bienes y servicios libremente aprovechando sus ventajas comparativas. Para que el libre comercio externo se facilite, los países suelen firmar tratados de libre comercio que generalmente implican una progresiva reducción de los aranceles y de cualquier otra barrera artificial al comercio, como por ejemplo cuotas de importación, barreras burocráticas, etcétera. Aquí es fácil decirlo, ¿no? A ver, cuando se refiere a barreras artificiales, bueno, en realidad se refiere a la intervención estatal. Como dije, en la escuela clásica promulgada por Smith, hablaban mucho del tema de la no intervención estatal. ¿Por qué? Porque esta gente eh, formuló, él formuló en específico, ¿no? Smith, que no debían existir recesiones por el mismo sistema económico, por el mismo modelo. El mercado se regula solo, como postulan los liberales, y que la única manera en que exista una recesión, que es de parte de un ciclo económico, ¿ya? Solo se debía por externalidades negativas. O sea, ¿a qué se refiere? Una guerra, una catástrofe natural, etcétera. Entonces, ellos decían que el mercado sería incapaz de generar por sí mismo una recesión económica. Si el gobierno intervenía, se dañaba el orden natural del mismo, ¿no? Eh, Smith postuló bastante respecto a esto, ¿no? Se le llamaba también, eh, o se lo conoció también como la mano invisible, la ley de Say, y eh, esta cuestión fue reformulada más adelante por un casi eh, contemporáneo, el que fue el economista David Ricardo. Él, en cambio, habló mucho de la ventaja comparativa que se menciona aquí, y él decía que, en pocas palabras, ¿no? La ventaja comparativa no es más que la producción de un bien o un servicio a menor precio en comparación de otros. Este es uno de los términos en economía, ¿no? Otro término es la ventaja competitiva. Entonces, esta escuela clásica fortaleció este argumento de libre comercio, eh,
la gente decía que los países que se especializan en la producción y exportación de artículos son los que deben y tienen que disfrutar de una ventaja comparativa en el mercado, ¿no? Bueno, sigamos viendo características del libre comercio externo. Eh, bueno, dice, los bienes finales y también los insumos o bienes de capital pueden ser transados libremente a través de las fronteras. Los aranceles son reducidos o nulos, son prácticamente inexistentes. No existen barreras artificiales al comercio como cuotas de importación, exportación, límites a la inversión extranjera, imposibilidad de contratar trabajadores extranjeros, etcétera. Bueno, este es, no por adelantarme, ¿no? Pero esto resume al neoliberalismo, el cual es un sistema económico que ha dominado América Latina en los últimos 30 años, a excepción de los gobiernos progresistas eh, del siglo XXI, como se le llama, y que se vio una, una increíble reducción del papel del Estado y que creó una gran desigualdad y pobreza dentro de las economías latinoamericanas. Pero eso será tema para más adelante. Continúo, dice ventajas y desventajas del libre comercio. Dice, los defensores del libre comercio aseguran que este permite que los consumidores puedan disfrutar de una mayor variedad de productos y servicios a un precio más accesible debido a la presión de la competencia. Los pones a competir, ¿no? En el mercado, quién es mejor, quién es peor. Entonces, el consumidor, que es el que demanda, por ende, va a ver qué desea, ¿no? Está en su libertad de escoger. Dice, asimismo, el libre comercio permitiría que los países aprovechen mejor sus ventajas comparativas. Lo que mencioné, recursos, conocimientos, ubicación, tanto bienes como servicios. No obstante, lo anterior, también existen críticos que aseguran que se destruye a las empresas locales que no pueden competir con los precios de países extranjeros con bajos costos de mano de obra. Dice, así por ejemplo, se suele criticar la, la competencia que, que a ver, se suele criticar la competencia que imponen los textiles provenientes de China y cuyo costo, déjeme ver bien, ¿ya? Cuyo costo de elaboración es mucho más bajo que en países más desarrollados debido a que estos últimos pagan salarios más altos y tienen mayores obligaciones con sus trabajadores. Protección contra accidentes, seguros, vacaciones, etcétera. No se leyó, tuve que leerlo bien, ¿no? Dice, las ventajas del libre comercio. Los defensores del libre comercio argumentan que este mejora la calidad de vida de todos. Se basa especialmente en que permite la aparición de economías de escala y la especialización creciente de cada gente, lo que incrementa la eficiencia y la productividad. Al permitir que cualquiera acceda a la actividad económica en las condiciones que desee, el libre comercio permite que aparezcan más oferentes y demandantes. Así, a través de la competencia, la calidad de vida mejorará beneficiándose de los precios bajos y la necesidad de innovar propulsados por la competencia entre empresas, lo que había mencionado anteriormente. En este sistema hay una gran competencia entre las empresas, pueden ser desde la pymes, o sea, micro, pequeñas y medianas empresas, hasta las grandes, y eso puede también terminar en, bueno, no es tan usual, ¿no? El tema de los oligopolios y monopolios, eso lo vemos más adelante, pero en teoría te pone a competir en temas de calidad, precios, innovación, etcétera, de los productos o servicios. Desventaja del libre comercio. Dice, el principal argumento en contra del libre comercio es que en ausencia de regulación, aquellos con más poder podrán abusar de aquellos con menos. Es lo que yo quería decir, ¿no? Imponiendo sus condiciones en los intercambios. Algunos ejemplos son las grandes empresas eliminando la competencia o las empresas ofreciendo condiciones pobres a sus empleados. Por lo tanto, se proponen ciertas medidas que equilibren el poder entre ambas partes, tales como el salario mínimo, leyes de protección de la competencia o regulaciones de calidad.
Con la intervención en el mercado se busca que éste se desarrolle de una manera más justa y sin abusos de poder. A ver, chicos, vuelvo y les repito, yo llevo estudiando economía desde hace aproximadamente 6 años, pero para serles honesto, me especialicé a partir del 2021, ¿no? En el cual me di cuenta y me saqué el velo de los ojos de muchas cosas a nivel mundial, ¿no? Entonces, profundicé. Soy ingeniero industrial, obviamente los ingenieros industriales vemos de todo un poco. Por eso es que me pueden ver que hablo de motores, industria, maquinaria, historia y tantas cosas. Pero me encanta la economía, la verdad que hablo aquí porque quisiera mostrarles como, no un novato, sino como alguien que sabe por lo menos lo básico, algo intermedio en economía. No soy economista. Le agradezco a la gente eh, que me ha ayudado a saber de economía. En especial menciono a mi padre, a mi padrastro y sobre todo, que ella, yo sé que va a escuchar esta intervención, a mi bella novia, que me ha enseñado mucho más. Y les agradezco infinitamente, ¿no? A pesar de las diferentes posturas que tenemos, podemos hablar de diversos temas en la economía global. Bueno, ¿cuál es mi crítica en lo particular a- al tema del libre comercio? Uy, déjenme mover esto de aquí. Ya. Aquí está la imagen del libre comercio, ¿no? Aquí podemos ver, vuelvo, repito, la economía global, la globalización, ¿no? Aquí podemos ver cómo a través de, bueno, sobre todo la vía marítima, ¿no? Con logística, tratados y con alta innovación, sobre todo para poder trasladar bienes y mercancías a través del planeta, ¿no? Aquí vienen los famosos tratados de libre comercio, ¿no? Que pueden ser unilaterales, multilaterales, pero lo correcto es que sean bilaterales, que beneficien a ambas partes. Es lo que yo siempre he dicho, hay que ser justos en la vida. Uno se forma en valores, en ética, en, puchica, en principios en los cuales uno dice, no, hay que hacerlo de una manera justa, no abusar. Eh, Quería hablar del neoliberalismo en particular por una sola razón. Es que lo que pasa es que yo critico mucho esta ideología. Muchos conocen mi postura, la que yo tengo. Me gusta mucho el tema de la socialdemocracia. A nivel económico me considero más partidario de la socialdemocracia, aunque hay otras eh, escuelas o posturas económicas que también son buenas, pero no se logra el objetivo final, que es lo que yo defiendo, que es el desarrollo nacional, el desarrollo local de un país a través de políticas de Estado. Y aquí viene, en pocas palabras, yo soy ecuatoriano, nacido en Guayaquil, el puerto principal del Ecuador, el- la capital económica de la República. Y les puedo decir algo, con neoliberalismo, con el liberalismo, lo que estuvimos viendo acá, ¿no? El- el- la economía liberal, ¿no? Que fomenta el libre comercio. Ningún país históricamente se ha desarrollado. El gran cuento de la teoría económica, como le llamo yo, y muchos economistas que critican este modelo, es que siempre han hecho propaganda, han financiado a personas, ¿no? Eh, Figurillas, le llamo yo, porque en realidad no saben más a profundidad, se van mucho a la ideología, consejo, y no en números. Y ningún país, ya, peor imperio se ha desarrollado con el capitalismo, como lo define la teoría. ¿Ya? Y hablo de capitalismo porque si hablamos de ser una economía abierta en la cual un libre mercado es muy fregado, nadie dice que no, pero es prácticamente la historia no demuestra un caso así. Y pongo dos ejemplos sencillos. Estados Unidos de América, desde que se independizó en 1776, si mal no me equivoco, me corrigen, ¿ya? Las 13 colonias del Reino Unido. Estados Unidos es el mayor ejemplo
de que el crecimiento económico se dio a través del proteccionismo, que ya lo voy a hablar más adelante, ¿ya? El proteccionismo moderno, que ese es a partir del crack del 29 y que se reformularon políticas de Estado para proteger la industria local estadounidense. Y el Reino Unido, la misma historia, como un imperio económico, no solo político, que también se desarrolló con el proteccionismo entre la segunda y tercera revolución industrial. Esto se le llama como revolución, una revolución económica, porque a partir de la revolución industrial, todos sabemos, ¿no? Fueron cuatro fases, primera, segunda, tercera y cuarta, entre finales del siglo XVIII hasta, puchica, principios del siglo XX. Entonces, fue una revolución completamente política, económica, social, con grandes ventajas, pero con grandes prejuicios también para el ser humano y la naturaleza. Entonces, no, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, no se desarrolló con libre cambismo, señores, no. Estas dos potencias que siguen siendo lo que son hasta el día de hoy se desarrollaron con proteccionismo. Protegieron los intereses nacionales frente a amenazas extranjeras. Su economía abierta pasó a ser una economía, digamos, un poco más mixta, no cerrada, ¿no? En las cuales ellos trataron de beneficiarse de los tratados bilaterales o unilaterales que ellos imponían y así poder desarrollarse. Y en cambio ellos promovían a través, por ejemplo, el neoliberalismo, que es el consenso de Washington, que los demás tenían que hacer libre mercado. En pocas palabras, le metieron un cuento para que ellos crecieran. Pero eso no te lo va a contar nadie, eso tú lo tienes que descubrir por ti mismo. Yo particularmente recomiendo que lean el libro Economía para el 99% de la población, escrita por un economista heterodoxo. Aquí citando a mi amigo Víctor Guerrero, heterodoxo. La economía no es una ciencia exacta, es una economía, no es como la física, las matemáticas, que ya tienen leyes y postulados definidos. No, la economía es una ciencia social, la cual va cambiando según el panorama, el escenario. Entonces, este librito, que es Economía para el 99% de la población, Ha Jung Chang, un libro buenísimo, se lo recomiendo para los que no saben nada de economía. Fue uno de los primeros libros de economía que leí para que salgan de la ignorancia y se den cuenta que no es como te lo han vendido. Ahora sí, vamos a lo que viene. Proteccionismo económico. Proteccionismo. A ver, aquí está. Me muere, perdón. Ya. Proteccionismo. La otra filosofía económica contraria u opuesta, por decirlo así, del libre comercio. Definición técnica del proteccionismo. El proteccionismo es una política comercial establecida por un gobierno que tiene como finalidad proteger la industria nacional ante la competencia del extranjero con la aplicación de aranceles o cualquier otro tipo de restricción a la importación. En pocas palabras, ¿no? Es una doctrina económica que es opuesta al librecambismo que intenta favorecer la producción nacional frente a la competencia extranjera. ¿Cómo lo hace? Haciendo y pagar impuestos por la importación de productos de los de afuera, ¿no? Y favoreciendo a los nacionales con medidas especiales, ¿no? Subvenciones, estimulación en temas a nivel tributario y entre otros, ¿no? Entonces, de esta manera, el proteccionismo supone un comercio internacional con impedimentos, ¿no? Dice proteccionismo, al contrario de una situación de libre comercio o libre mercado. En situaciones de libre mercado, es posible que la industria nacional se vea perjudicada, ya que a un país le podría resultar más barato comprar en el extranjero, o sea, importar el producto, que producirlo internamente. Esto tiene el riesgo de que la producción nacional de dicho bien acabe desapareciendo y a su vez lo que genera directo e indirectamente, que son los empleos relacionados a esta industria, ¿ya? Para que ello no ocurra, se pueden llevar a cabo medidas proteccionistas, provocando que los productos nacionales sean más caros y a veces incluso de peor calidad. Eso veremos más adelante para explicarlo de una manera básica, no con tanto tecnicismo. El proteccionismo ha tenido diferentes momentos de auge y decadencia, altos y bajos, ¿no? A lo largo de la historia. Por lo general, en los periodos de crisis, de ralentización de la economía, aparecen las tentaciones proteccionistas.
Ejemplo de ello son los años posteriores a la Gran Depresión, el crack del 29, como mencioné, momento en el que Estados Unidos aplicó el llamado arancel Smoot-Hawley, el cual elevaba los aranceles de productos importados para disminuir los efectos de la presión de 1929 dentro del país, los Estados Unidos de América. Aquí tenemos cuatro características eh, sencillas, ¿no? Es una política comercial establecida por un gobierno. Tiene el objetivo de proteger la industria nacional ante la competencia extranjera. Consiste en aplicar aranceles y otro tipo de restricciones a productos extranjeros y favorece la industria naciente, o sea, la que recién se va a invertir, la que recién va a surgir como pequeña o mediana industria, ¿no? O la ya existente industria nacional. Tenemos las ventajas. Ventajas del proteccionismo. A ver, aquí tenemos, déjenme leer bien, ¿no? Porque no se puede ver. Dice, como ventaja del proteccionismo tenemos, primero, el argumento de la industria naciente. Aquí no lo pueden ver, me disculpan. Dice que protege a las nuevas industrias nacionales que sin esta ayuda posiblemente eh, no podrían operar, comenzar a operar, no podrían sin esta ayuda el hecho de producir, ya que los costos en los que debería incurrir serían muy altos. Esta protección se suele dar hasta que la industria sea lo suficientemente madura para poder competir en los mercados mundiales. O sea, en pocos términos, eh, si tú quieres, cuando tú haces un emprendimiento, comienzas a surgir o sea, sacas una empresa, el mercado en el cual ofreces un bien o un servicio, tú tienes que hacer una inversión, pues, y esa inversión es establecida a través de bueno, el famoso flujo de caja que vimos mucho en contabilidad del colegio, en el cual tú ves cómo se va a ir capitalizando y retornando lo que tú invertiste. Entonces se daba un tiempo establecido, ¿no? Puede ser 3, 5, 7 años, y por eso se crean leyes, por ejemplo, una ley de de compañías, la Superintendencia de Compañías de Ecuador establece, por ejemplo, que si una empresa que recién fue creada y tiene 3 años seguidos con déficit, con pérdida en los balances generales, perdón, debe cerrar y volverse a reconstruir o declararse en quiebra y volver a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que algo no está funcionando o el mercado no les ha ayudado a poder surgir su producto y dar a conocer y sobre todo que la gente lo consuma, porque el detalle en el mercado es que la gente debe consumir. Entonces, esa demanda crea que las empresas oferten en el mercado y poder subsistir. Eso es economía básica, por simple lógica. Entonces, en pocas palabras, la industria naciente necesita estímulo de parte del gobierno, ayuda de parte del gobierno para que no les friegue la vida, en pocas palabras, y comiencen a tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llamarían? No se me trabe ahorita. O sea, tener resultados en el mercado, tener ventas, que el producto sea conocido. Y una vez, por ejemplo, que ya está la industria constituida, ya pueden sacar esas medidas porque ya se estableció la compañía en el mercado, ya es conocida, ya los precios son conocidos por los demandantes, o sea, por los consumidores, y por ende ya pueden escoger, bueno, este producto nacional es de buena calidad, es un poco más barato que el extranjero, lo consumo, no pasa nada. Entonces, por lo menos, hay otros que son recontra proteccionistas, son proteccionistas extremos, como se los conoce, en los cuales te obligan a solo consumir ese producto local y eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ese es un argumento, ¿no? De la industria naciente, en lo cual, como dije anteriormente, es cuando tú ves y ayudas a la industria local a surgir. Eso también se puede medir con un término, con una fórmula en teoría, ¿no? Una fórmula económica que se llama TIR, la tasa interna de retorno. Esa tasa es como el flujo de caja, pero en economía. Ahí ves la rentabilidad, si es fiable o no es fiable, si es factible o no la inversión que estás haciendo. Eso normalmente se lo analiza más a nivel de finanzas públicas, cuando son infraestructuras, etcétera, empresas públicas, etcétera. Bueno, dice, fomenta la industrialización nacional. Como mencioné, al mismo tiempo hace crecer el empleo nacional al aumentar la producción de otro país. Esto es súper importante, chicos.
Este tema de la industrialización nacional tiene que ver mucho con el tema del cambio de una matriz productiva local. Tú cambias el modelo económico. ¿Cómo lo cambias? Hay un término económico, y como dije anteriormente, no solo es un término, es una fórmula porque lo que tienes que aplicar tienes que aplicarlo, tienes que hacerlo en la praxis, que es el famoso modelo EASY, el modelo de industrialización por importación, perdón, industrialización por sustitución de importaciones. Me trabé. Ese modelo EASY ha sido aplicado mucho en América Latina, ha tenido éxito como fracasos también, pero el tema es saberlo aplicar. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que no solo puedas emprender como dueño de un negocio, sino que tú al tener ya demanda local y como tú estás establecido en tu territorio, dentro de una frontera, o sea, a nivel nacional, tú para poder producir no solo estás tú, necesitas eh, personal porque constituyes una empresa, necesitas capital humano. Entonces ese capital humano es y son los trabajadores. Entonces fomentas empleo de forma directa sobre todo y también indirecta. Tenemos también protección de industrias estratégicas para el país. Aquí está. Quizá un país quiere estar especializado en cierta industria ya que la considera estratégica y mediante el proteccionismo la protege. Facilito. Esto no es, esto no es, no es nada del otro mundo. Esto con un ejemplo lo voy a mostrar. Fácil. Aquí habla de las industrias estratégicas. ¿Qué son industrias estratégicas? No es nada más que los sectores estratégicos de un estado. Por ejemplo, Ecuador. Ecuador, ¿en qué debió siempre especializarse? Por favor, somos un país que tiene demasiadas cuencas hídricas, tenemos recursos hídricos. Nunca los supimos aprovechar porque no hubo alguien que se le ocurriera, bueno, o bueno, si no se le ocurrió, no le dio la gana de decir, bueno, tenemos ríos, tenemos represas, hagamos energía a partir de eso, ¿no? Hagamos energía a partir del movimiento del agua. Entonces hacemos electricidad. Y ahí vinieron las famosas hidroeléctricas construidas en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Eh, Cuestión que hasta el día de hoy nos beneficia fuertemente. ¿Por qué? Porque al poner ya al Estado como dueño de esos sectores estratégicos, tú inviertes. Entonces proteges en la manera en que, por ejemplo, nosotros vamos a invertir y desembolsar tantos miles de millones de dólares en ese proyecto de soberanía energética. Entonces, dejas de importar electricidad, así sea barata, ¿no? Dejas de depender de afuera o mendigar electricidad afuera y tú la generas tú mismo. Y no solo la generas, sino que no dependes de nadie, creas fuentes de trabajo, ¿ya? Y sobre todo, pues, una vez supliendo la demanda local de electricidad, puedes comenzar a exportar. Entonces, ese excedente va a ser una ganancia para el Estado, hablando a nivel de estratégico, a nivel estatal, ¿no? Entonces, hay un dicho que dice, no hay mejor ahorro que una buena inversión. No hay mejor ahorro que una buena inversión. Entonces, ahora vamos con las contras. Des, Desventajas del proteccionismo. Dice, por su parte, a continuación, mostramos las principales desventajas. Tenemos una subida de precios excesiva al limitar la entrada de productos extranjeros. Las empresas nacionales podrían aprovechar esta situación para acaparar el mercado y aplicar una subida de precios excesiva. ¿A qué se refiere esto? Ya no permito que entren productos afuera. Por ejemplo, lubricantes en la industria automotriz. Fatal, ¿no? Porque, puchica, uno importaba, digamos, Amalie, Kendall, Felix 66, este lubricante alemán, no me acuerdo el nombre, ah, Liquimoli, etcétera. Entonces, como se adueñan del mercado, entre comillas, las empresas nacionales, se forma lo que había mencionado anteriormente, los oligopolios, que son varias empresas unidas que hacen pactos entre ellos y dicen, bueno, nosotros vamos a fijar el precio de mercado de tal producto. Entonces,
eso aparte de ser ilegal, si es que no está regulado, ¿no? Si es que está regulado, perdón, es inmoral. ¿Por qué? Porque no estás dejando de entrar afuera, pero por lo menos si acaparas el mercado, sigue ofreciéndolo al precio que estabas ofreciéndolo anteriormente. Porque no es que hubo alguna catástrofe, alguna cuestión una externalidad económica que hiciera que subieran los precios. Simplemente les dio la gana de subir el precio del mercado y el único jodido es el consumidor. Entonces, esa es una desventaja. Y ni se diga monopolio, porque si es una sola empresa, estamos más jodidos. Ya, aquí vamos. Productos de peor calidad. Ese es otro ejemplo que voy a decir aquí. Dice, al fomentar el consumo de productos nacionales hace que los consumidores compren productos que pueden ser de peor calidad o más caros que los que se podrían ofrecer si no hubiera proteccionismo. Bueno, aquí voy a hacer un ejemplo nuevo con los lubricantes para que se entienda. Hablé del tema de los lubricantes extranjeros, ¿no? Voy a citar a Golden Beer, que tiene 6 años en el mercado, o es más, si no me equivoco. ¿Qué pasó con esta gente? Golden Beer es el verídico ejemplo de el modelo Easy, industrialización por sustitución de importaciones. Esta gente lo único que hace es importar materias primas. A nivel de industria, ellos tienen obviamente tienen una cadena de logística, o sea, un supply chain, tienen también lo que tiene que ver la producción a nivel local en su matriz y en su planta matriz, y si es que tiene sucursales, porque no lo sé exactamente. Pero el punto es que esta gente lo único que hace es importar materias primas. Tienen convenios a nivel de tratados, ¿no? Convenios que el Estado le permite importar esas materias primas para transformarlas en un producto final, ¿no? ¿Ya? A través de esa industria que ya está establecida localmente y que a través de técnicos, que es los que manejan la parte de ingeniería y a través de la mano obrera, logran terminar, ¿ya? Con todas las especificaciones de calidad, seguridad, etcétera, un producto terminado, que es el aceite Golden Beer fabricado en Ecuador. Entonces, esto es al principio, esta gente fabricaba un producto que no era fiable, pero no era fiable porque yo lo digo, sino porque esa es la desconfianza que generaba el producto y ahí ya viene el marketing. El producto era bueno, pero aún así no era fiable. ¿Por qué? Porque tenías lubricantes más baratos en el mercado de afuera. Y bueno, entonces yo, ¿para qué me voy a ir a Golden Beer si puedo comprar Kendall o Amalie? No voy a ir, ¿sí o qué? Es por simple lógica. No hay que ser, vuelvo y repito, economista o licenciado en administración de empresas para entender esto. Entonces es cuestión de verlo como consumidor. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Aquí se aprovecha el mercado en el momento de problemas externos, externalidades. ¿Qué pasó con la guerra de Ucrania y Rusia? Subieron los precios de los insumos, las materias primas fuertemente, ¿ya? Entonces, el aceite extranjero subió a un PVP altísimo, la gente ya no podía pagar. ¿Y qué hicieron? Se trasladaron a la industria local, a Golden Beer. Probaron, y una vez probado, se acabó la desconfianza porque el producto siempre fue bueno, sino que por el mismo hecho de que habían los otros productos extranjeros y eran baratos, ¿para qué iban a irse para el producto local? Entonces, Golden Beer, yo usaba Golden Beer y yo que sé de motores de combustión interna, tanto diésel como gasolina, les puedo decir que el lubricante es de una excelente calidad, con certificación API-SN, con certificación SAE, que es la industria de ingenieros au- eh, mecánicos de, de Estados Unidos, Sociedad Americana eh, de Ingenieros, si mal no me equivoco. No, ASME es la otra, pero etcétera. O sea, tiene las certificaciones que lo demás en el mercado existe, de los productos de la competencia. Entonces, este es un gran ejemplo de que no siempre se cumple el tema de los productos de peor calidad. Hay productos de buena calidad, ¿ya? Y no solo a nivel de industria automotriz. Hablamos de la industria textilera, la industria, la industria agrícola, todo lo que tiene que ver a nivel agropecuario, ¿ya? En la industria metalmecánica tuvo un auge fuertísimo a partir de estas medidas, los cuales todo el mundo comenzó a tener emprendimientos a nivel de talleres de metalurgia, a nivel de metalmecánica. ¿Y por qué? Porque lo que dejaban era nomás que ingresen maquinarias, ¿ya? Maquinarias, las herramientas de afuera, pero todo el proceso del producto
Para lograr el producto final, lo hacía la mano de obra ecuatoriana, pero no solo hay que quedarnos en la mano de obra, es hacer que esa mano de obra sea eficiente. ¿Y quién lo hace? Los técnicos, las capacitaciones y a través de todo un sistema educativo dentro de la empresa para que logren formar un producto adecuado para el mercado, para los consumidores. Entonces, esto se suele cumplir, pero ya depende mucho de cómo el Estado ayuda en ese tema, ¿no? Ahí viene la intervención estatal, que es importante. Medidas proteccionistas más utilizadas, aquí vienen, ¿no? Existen muchos tipos de medidas para realizar políticas eh, proteccionistas. Estas son las más importantes. Aranceles, que se trata de un impuesto que se establece a todas las importaciones que entran en el país y de este modo quedan encarecidas. También se pueden establecer aranceles en las exportaciones, aunque es poco común. Es raro meterle aranceles. La verdad, si metes aranceles a un producto de exportación es normalmente con fines recaudativos, o sea, a través de impuestos para que retorne al Estado como un ingreso permanente, que son los impuestos. Más no porque si Ecuador es un país exportador de materia prima, ¿por qué les voy a poner, como Estado, les voy a poner, ¿cómo se llama? Restricciones para que exporten? O sea, eso es, bueno, es rarísimo, como dice. Dice, cuotas a la importación, limitación cuantitativa del número de unidades que pueden ser importadas, tipo cupo, ¿no? Subsidios a la exportación. El gobierno paga a sus empresas para aumentar sus exportaciones. Esto se ve a nivel de industria local. Si hay una industria o una franquicia extranjera, que es poco común acá, son pocas, a nivel de competencia vas a hacer que la industria local le permita al gobierno a través de una subvención que saque su producto. Entonces, no es que los desmotiva, simplemente ven que hay una prioridad sobre la industria local. Y ese contenido mínimo doméstico, un requerimiento de que un porcentaje del contenido del producto debe ser nacional. O sea, por ejemplo, lo que les dije, llega la maquinaria de afuera para la industria metalmecánica, las herramientas, pero ¿cuál es cuál es el requerimiento? Que el aluminio, el acero, el hierro fundido, lo que quieran hacer, tiene que ser comprado localmente. Entonces, lo haces a través de regulaciones, a través de leyes, porque si no cumples te sancionan. Restricciones voluntarias a la exportación. Un país restringe la exportación de productos sobre todo con la intención de evitar los aranceles o cuotas impuestas por el socio comercial. Barreras no arancelarias o administrativas. Se intentan poner trabas técnicas legales o de otro tipo que desincentivan la importación. Eso es fácil. Te hacen la vida imposible, entre comillas. Ah, es fácil producir una olla dentro de Ecuador, pero al que quiere importar desde Estados Unidos o desde la China, tiene que cumplir esto y lo otro. Eso se ve, por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo a nivel de la industria alimenticia, pero para, este, balanceado para mascotas, por ejemplo. Es más fregado importar un alimento del exterior porque tienes que ser certificado de sanidad, que tiene que pasar la aprobación de agrocalidad, registro fitosanitario, un poco de vaina. Entonces, ¿qué es lo que hace en cambio la industria local? O bien logran una franquicia, hacen un convenio con el gobierno para establecer una industria extranjera adentro con insumos o materias primas de aquí, de dentro del Ecuador, o bien, o bien te toca pasar a través de un poco de exámenes, por decirle así, y de requerimientos, en lo cual te vas a decir, bueno, prefiero no importar y prefiero comprar internamente, localmente. Entonces eso se desmotiva, te desincentiva. Entonces así se lo entiende, ¿no? Eso depende ya de las políticas estatales. Eso ya es cuestión de qué medida o qué políticas fiscales aplica cada gobierno nacional. Ganadores y perdedores con medidas proteccionistas. Generalmente pierden en primer lugar los consumidores del país proteccionista. De las medidas proteccionistas van a pagar un precio más alto que el que podrían ofrecer competidores extranjeros si no hubieran trabajado su producto. También pierden los fabricantes extranjeros, ya que se les limita y se les encarece la posibilidad de poner sus productos en el mercado protegido. Más abajo. Por otro lado, ganan los fabricantes nacionales. Su industria queda protegida ante competidores extranjeros que podrían arrebatarles partes de su cuota de mercado. Cuota de mercado se le llama el espacio dentro de una empresa en el mercado o lo que puedan abarcar, ¿no? El Estado también se ve favorecido en primera instancia, ya que
El arancel es un impuesto cuya recaudación va directa a las arcas públicas. Hay gente que importa porque simplemente o les da la gana o les da el bolsillo para hacerlo. No les importa. A nivel, por ejemplo, de repuestos automotrices, por ejemplo, en la época del gobierno de Rafael Correa había mucho proteccionismo, cosa que yo critiqué en cierta parte porque el consumidor final, que son los propietarios de vehículos o los choferes, necesitaban ciertos repuestos que no lo vas a encontrar aquí o no lo vas a encontrar a través de un importador X de repuestos. Te toca traerlo a ti mismo. Un ejemplo, igual que he sido y soy dueño de un Honda, he fregado porque no lo consigo. Hay dos o tres. La marca no es que está consolidada como lo ha estado Kia, Toyota, Chevrolet, el cual vas a encontrarlo al precio que sea y donde sea. Entonces, ¿qué te toca? Traer por un courier el famoso 4x4 que se limitó, ¿no? Y te toca pagar un arancel alto. Pero a diferencia de cuando tienes, por ejemplo, una empresa en la cual tienes un código de importador y traes determinado número de puestos, pero para tu consumo, porque ya cuando vas a vender ya cambia la cosa. Ahí ya son ya más otras regulaciones que te hace el Estado. Entonces, en esa parte de esa industria, la industria automotriz, es complicado porque aquí no se ha logrado suplir la demanda porque nadie le da por hacer repuesto. Y eso es un ejemplo que voy a hacer más adelante respecto a Argentina. Bueno, ya para finalizar el tema, aquí vemos un candado cerrado a todo, economía cerrada. Eh, el proteccionismo es lo contrario al libre cambismo, es todo lo contrario. Eh, yo, en lo particular, quería finalizar con el ejemplo de Argentina. ¿Por qué el ejemplo de Argentina? Miren, Argentina está en el cono sur, lejísimo de los grandes proveedores automotrices, que son tres. Del lado asiático, que son China y Japón, por el norte del mismo continente que es Estados Unidos, América y Canadá, que son los fabricantes allá de automóviles, ¿no? Que también hacen automóviles japoneses, por si acaso, ¿no? Made in America, son que tienen sus franquicias allá, y Europa. Entonces, les voy a resumir un compendio de marcas que conozco. Por ejemplo, del lado de China tenemos Great Wall, tenemos Chery, Jack Motors, Foton, tenemos por el lado de Japón tenemos Mitsubishi, Honda, Toyota, Nissan, Subaru, Dios mío, un montón de marcas. También del lado de Corea tenemos Kia y Hyundai, que son de la misma corporación prácticamente, ¿no? Entonces tenemos, miren, de ese lado nomás tenemos esas marcas. Ahora vámonos a Estados Unidos de América y Canadá. Bueno, Estados Unidos como tal. Ford, Chrysler, General Motors, que viene a ser Chevrolet y toda su gama de vehículos que están dentro de esa corporación también, y que también fabrican los motores, normalmente los vehículos japoneses, industrias que tienen adentro, y por ejemplo Honda fabrica en Canadá y distribuye a todo lo que es a Estados Unidos de América y América Latina. Entonces tienen una franquicia, una subsidiaria en la cual ellos fabrican con mano de obra local estadounidense, perdón, canadiense, los vehículos que fueron diseñados y aprobados en Japón. Entonces, ese es un gran ejemplo, ¿no? Y terminando con Europa, tenemos, aquí no se ve Europa, ¿no? Ni tampoco se ve Japón y Corea y China. Europa tenemos Peugeot, Renault, Citroën, SIT, que es la marca española, tenemos las marcas británicas. Bueno, no creo que hay un Rolls Royce en Ecuador, son pocos, ¿no? Tenemos Aston Martin, tenemos por el lado de Italia, tenemos Fiat, los, bueno, los millonarios son los que compran Maserati, Ferrari, etcétera, ¿no? Ah, los alemanes me he olvidado, Porsche, Mercedes, Audi y BMW, por ejemplo. Entonces, todo eso es, es importado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en América Latina en general? Que obligatoriamente te toca importar. Y está bien, no hay problema, porque el precio de mercado de esos productos es en función a la demanda. Entonces, una marca poco conocida va a ser carísimo conseguir el repuesto si es que lo consigues, a diferencia de, como dije, los grandes ofertantes
y por ende por la gran demanda, ¿no? Como Chevrolet. Entonces, controlar los impuestos no va a ser tan caro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Argentina? Argentina, como es un país lejano, ellos aparte de tener industria local de automóviles, como alguna vez fue Venezuela, con General Motors, y Brasil también, esta gente comenzó a ser el modelo Easy, industrializar, hacer lo que falta dentro del país para no depender de estar esperando que llegue un cargamento vía marítima, peor si es aéreo, es carísimo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Trasladar. ¿Cómo lo trasladas? Trasladas todo el equipo y maquinaria, importas y armas tu industria local. Un gran ejemplo, voy a darlo con los rolimanes CKF. Esa gente que viene desde Suecia, ¿ya? Que son excelente la calidad de esos rolimanes o rodamientos. ¿Y qué hicieron? Vinieron y hicieron una industria en Argentina. Entonces, ellos comienzan a fabricar, ¿no? Con materia prima local y con todas las especificaciones técnicas, con los ingenieros que trajeron y con la mano de obra local, que es la Argentina, comenzaron a fabricar esos rodamientos con la misma calidad como si fueran importados. Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? Aparte que dejas de depender, crea fuentes de trabajo que normalmente son permanentes porque siempre va a haber una demanda de rolimanes en el mercado. Que esas fuentes de trabajo no solo son directos, porque no solo son los operarios, los obreros, los que hacen la logística, sino también lo que tiene que ver a nivel indirecto, o sea, los couriers, lo que tiene que ver también con la parte de la gente que le da servicios a esta empresa, puede ser, por ejemplo, limpieza, comida. ¿Por qué? Porque estás produciendo un bien. Entonces, al producir, tú dependes también de otros factores económicos. O sea, en pocas palabras, al momento que tú produces, vas a reactivar una economía, vas a activar una economía, vas a hacer y vas a necesitar. Entonces, es un intercambio de bienes y servicios. Otro ejemplo, hablamos de CKF, ahora hablemos de, no me acuerdo, la verdad, lo vi en Autotécnica, que es un gran canal de YouTube de mecánica y electrónica automotriz para gente que es principiante y los que saben también de la materia. Y ellos siempre promocionan a Repuestos Santa Fe, creo que son. ¿Qué hace esta gente? Los mismos repuestos que están patentados, ¿no? De las marcas más conocidas del mundo, ellos la hacen con las mismas especificaciones técnicas, geometría, dureza, nivel de corrosión, etcétera, para suplir la demanda local. Como les dije, la gente está esperanzada, peor con la crisis económica que pasa en Argentina, a que llegue el cargamento de repuestos, por ejemplo, amortiguadores, todo lo que tiene que ver con la suspensión, terminales, barra link, etcétera, ¿no? Cremalleras, ¿qué les pone? Una infinidad de cosas. Entonces, ellos hacen esos repuestos. Bases de motor, por ejemplo, también. Entonces, ellos dicen, bueno, en el mercado necesitan tales bases de estos vehículos, que es lo que siempre se daña, bases de motor de este vehículo, de transmisión. Puchica, el Aveo, digamos. No sé si existe el Aveo en Argentina, la verdad que no sé bastante de Argentina, pero ni siquiera sé qué vehículos son los más usados. Pero Chevrolet sí es usado, pero digamos, por ejemplo, el Aveo. Entonces, el Aveo necesita lo típico, se dañan los terminales de dirección, hagamos terminales de dirección porque es lo que más demanda. Entonces, haces las mismas especificaciones técnicas, pero con mano de obra local. Ya generas trabajo. ¿Ya? Y con las mismas especificaciones técnicas, o sea, tienes personal capacitado que apruebe y que realice estos productos terminados de buena calidad. No necesariamente mala calidad, como es el ejemplo anterior de Golden Beer. Es cuestión no solo de innovar, o no es cuestión solo de que el Estado le dé por invertir, eh, le dé por invertir, porque el invertir no solo es en el tema monetario, sino inviertes en el momento en que tú permites que esta gente pueda surgir como empresa, como industria. Entonces ganas demasiado, ganamos todos, pero como yo repito, los extremos siempre son malos. No puedes tener una economía cerrada totalmente, porque a veces eso puede terminar en un oligopolio, monopolio, y ellos son los dueños del mercado, nadie más puede hacerlo. En cambio, si es una economía abierta, que son entrevistas, como le llamo yo, puchica, destruyes al productor local, y no solo a nivel de industria, también a nivel agrícola, a nivel de agricultura, la gente sabe que es un perjuicio grandísimo si el Estado no interviene y no regula el tema de las importaciones de insumos agrícolas, productos como el arroz, el maíz, la soja, o sea, son tantas cosas. Entonces, lo que yo he abogado siempre,
Los extremos son malos, lo que tienes que hacer es una especie de economía mixta, no confundirse con la economía social de mercado, que eso es procapitalista y por ende es distinta, ¿no? Aboga mucho la gente de la derecha o centro derecha ese modelo, que la verdad no ha funcionado mucho. Funciona, pero no es tan efectivo como para mí el tema de el proteccionismo moderno, que es sustentado en escuelas como la escuela de los socialdemócratas, no una escuela progresista. Entonces, creo que he dicho en este video, que la verdad no sé cuánto tiempo me he ido, y dije una vez más que no me voy a demorar, que estas dos doctrinas son fundamentales en economía para que la gente comprenda y entienda. Espero que hayan comprendido eh, estos dos términos. Así ustedes verán qué es lo mejor. Vuelvo y repito, históricamente, esto de aquí, que es el libre comercio, no ha ayudado a desarrollar a ningún país. Tú como exportador siempre te vas a beneficiar. Como exportador vas a hacer, puchica, crear fuentes de empleo, eh, vas a lograr a través de una ventaja comparativa abarcar el mercado global, pero ¿qué va a pasar? Si hablamos de tratados bilaterales, así como tú exportas, también tienes que dejar que exporte. Entonces, es un arma de doble filo. Entonces, son pocos, solo se concentra en la casa de unos cuantos. Entonces, crea una terrible desigualdad social. Eso es lo que ha promulgado el neoliberalismo. Vuelvo y repito una vez más, nefasta doctrina económica, nunca ha servido para el desarrollo económico de ningún país. Se ha demostrado históricamente que el proteccionismo moderno ha ayudado a todos los países a crecer. Entonces, de mi punto de vista, en una balanza, yo pondría un Estado proteccionista en un 70% y apenas un libre comercio con el 30%. Una economía mixta, pero más con tendencia al proteccionismo. Y bueno, hemos terminado este video, queridos amigos. Se preguntarán por qué no salgo en pantalla. La verdad es que prefería hacerlo de esa manera. Así no me atrasaba más. Y bueno, les agradezco una vez más. Cualquier error que yo vea, lo aclararé. Y muchas gracias. Cuídense y que Dios los bendiga.